Llegamos al fin del estudio de esta lección sobre la muerte, que fue una lección muy especial. Son 14 estudios, hoy día es la lección número 14, algo que no pasa muy seguido, y todavía estoy en presencia de mi invitado muy especial, así que ya no gastemos tiempo, comencemos el estudio a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga y querido amigo, aquí a mi canal. Soy el pastor Rubén Bullón. Estoy aquí con usted para el estudio final del año 2022, lección número 14, que trae como título Yo hago nuevas todas las cosas. Y el verso para memorizar está en Apocalipsis capítulo 21, el verso 5, y dice: Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estoy aquí todavía con el profesor Alberto Tim, que fue mi maestro en la universidad y es el autor de la lección de la escuela sabática. Profesor, le estaba contando a usted que yo casi un día atropellé a su hijo en la universidad. Imagínese eso, si eso hubiera pasado. Es una de las memorias que yo tengo. Guardo algunas memorias interesantes de nuestros tiempos en la universidad. Una de las memorias que me acuerdo mucho es de cuando iba a su oficina para hablarnos de fútbol. Usted es hincha del Internacional de Porto Alegre, ¿no? Todavía. Sigue. Sí, y fue bien en el campeonato brasileño. El Internacional. Sí, el Fluminense quedó mi Fluminense en tercero. Okay. Tengo buenas memorias de esas clases, de esas historias. Y una de las memorias que guardo es esa, de su hijo saliendo corriendo a la calle, William, que ahora ya es todo un profesional, ¿no? Pero saliendo corriendo a la calle pequeñito y usted corriendo detrás de él para rescatarlo. Gracias a Dios yo venía muy despacio y desde lejos vi el niño, pude parar el auto. Esas cosas de la vida, ¿no? Las memorias, cómo las memorias unen a las personas. Profesor, llegamos al fin de este trimestre. Y yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué fue, antes de entrarnos al tema, qué fue lo que más le llamó la atención al preparar este estudio, al preparar esta lección? Porque entiendo que esto se pide con casi 5 años de anticipo, ¿no? Y durante todo ese tiempo de preparación, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de todo esto? Bueno, por supuesto, el dilema de la muerte es algo muy presente en nuestra vida, entonces no hay como negarlo. Ahora, una cosa que a mí me impresionó mucho es el timing, como se dice en inglés, ¿no? El tiempo en que salió esta lección, porque en realidad yo tendría que haber terminado antes, pero por trabajar en otras actividades, eso fue un extra en mí, algo adicional en mi trabajo. Entonces, o que ocurrió? Eu fui postergando hasta que chegou um ponto que Clifford Goldstein, tu tienes que estar com isto listo el 1 de enero. E então, eu lo hice, eu creio que foi 1 de enero de 2019, se não estou equivocado. Agora, saiu justo depois da pandemia, onde muita coisa ocorreu e muitas famílias perderam amigos ou hasta pessoas muito cerquitas. E eu creio que é um momento crucial nesse sentido. Agora, se eu for a poner a coisa junto, a mim a lección, se eu for elegir a uma delas que mais cerca foi de la muerte de Cristo. Okay. Porque aquilo é uma coisa, nós outros, se Jesus não viene pronto, vamos também enfrentar o problema. Pero compreender o sacrifício de Cristo e o que significa para nós outros, porque ali tudo dependia desta vitória de Jesus e seu desejo de ir hasta a morte, senão nada disto ocorreria. Então, a centralidade da cruz e todas suas implicações para mim quedou muito claro. A vitória de Deus arriba del mais grande dilema del ser humano, Exacto. que es el pecado y la muerte. Una de las cosas que usted mencionó en una de las lecciones es que hay algunas certezas en la vida, ¿no? Los impuestos y la muerte. Sí.
La venida de Cristo es el fin de los impuestos, Sí, sí. pero es el fin de la muerte. Y esa esperanza es algo que cae muy fuerte en el corazón de las personas. Durante este trimestre que estamos grabando, si usted está mirando esta lección en otro tiempo, hoy día estamos entrando a diciembre del año 2022. Hace poco más de un mes falleció una gran amiga que estudió conmigo, usted también fue maestro de ella, Simone Piper, una chica de un corazón grande, muy dedicada, y vino a descansar. Y yo pude ver desde cerca, ¿no? Yo nunca he perdido un familiar muy cercano, mi abuela ya descansa, mi abuelo, un tío también descansa, pero yo como fui creado lejos de mi país, yo nunca tuve mucha cercanía a ellos. Pero ver una amiga descansar después de una batalla de años con un cáncer, a mí me dolió mucho, y esta lección llenó el corazón, me llena el corazón de esperanza. Y me acuerdo de haber abrazado al esposo, a la hija. ¿Cuál es el papel, profesor, qué rol juega la esperanza en la vida del ser humano? ¿Por qué es tan importante vivirmos con esperanza? Bueno, como dijo alguien, aunque el cristianismo fuera una ilusión, vamos a suponer que tudo isto não hace sentido. Aún assim, nosotros tendríamos la ventaja de vivir porque afuera de la Biblia nosotros não temos esperança nenhuma. Isso é verdade. Então é simplesmente uma coisa, a vida é uma casualidade, algo assim. Pero Pablo é muito claro em dizer, caramba, se tu esperança está solo nesta terra, tu eres um desgraciado, uma pessoa assim. Em realidade, nossa esperança está aferrada em Deus. Assim é. E aí uma coisa, eu tive uma experiência, porque eu sou o hijo não planeado de minha família. Então, meu irmão tinha como casi 20 e minha irmã 18 quando eu vino e não estava planeado. Então, eu sou o último. Isto genera como vou dizer, um efeito psicoemocional muito forte. Então, o livro que é o livro complementário da leção, eu dediquei o início a mis... Eu pongo assim, dedicatória, em memória de mis amados padres. E então pongo o nome de mi papá e mi mamá e de mis hermanos, mi hermano maior e mi hermana. Quienes descansam em sus tumbas hasta la gloriosa mañana de la resurrección. Wow. E mira, quando tu não tienes mais raízes, porque se foram todos e tu eres el último. Isso tem um efeito muito grande. Sí, sin duda. E então, nesse sentido, eu creio que o que mantém é esta seguridade. Qué cosa interesante. Bueno, gente, vamos a avanzar. Tenemos una lección muy interesante frente a nosotros y queremos que usted aproveche bastante de todo eso lo que vamos a estudiar. Profesor, seguimos con la lección de domingo, donde hablamos de un cielo nuevo y de una tierra nueva. ¿De dónde viene esa idea? ¿De dónde encontramos el concepto de nuevo cielo y nueva tierra? Bueno, isso sale, por supuesto, de la Biblia, claro. Não é invenção humana, e tu tienes los profetas del Antigo Testamento, por ejemplo, Isaías habla de como seria la tierra se Israel hubiera acepto el plan de Dios. E, por supuesto, Israel não cumpriu as expectativas del pacto. E então, houve uma readaptação no Novo Testamento e tu tienes ali quantidade de textos. Por exemplo, Pedro, em 2 Pedro, habla desta esperança. Tu tienes o livro do Apocalipse, que é o clímax. Pero, em realidade, o que é salvação? Salvação é a reversão de tudo que nós outros perdemos por la caída e la presença del pecado. Isso é poderoso. Então, tu vas ver, é interessante, eu creio que
los primeros 3 capítulos de la Bíblia são claves, Gênesis 1 ao 3. Especialmente para mim, e eu pongo um pouco em la lección número 2, ou da la segunda semana, ali um pouco sobre a caída, porque houve uma desgraça total. En el sentido espiritual, a relação com Deus se cortou. Sí. La relação de los dos, porque psicossocial, porque Adão e Eva, los dos estavam acusando um ao outro. Exacto. E además também houve uma forte dimensão ecológica. Los animales, la tierra e também a natureza humana com o embaraço de la mujer, com dolor, o homem trabalhando e sudando muito, e quantidade de coisas. Então, houve uma caída. E o que é a reversão? O que é o novo céu e a nova terra? É volver ao que era antes da caída. Um estado original, não? Sim. Então, não há, neste conceito, não há espaço para um inferno para sempre. Não. Vai volver tudo. E a única memória vão ser as señales em Jesucristo. En las manos de Jesús. Yes. Ahora, profesor, esa es una enseñanza muy poderosa. Nosotros vivimos tiempos donde el materialismo se ha transformado en un Dios para mucha gente, ¿no? No hay pecado en tener dinero, no hay pecado en buscar tener una vida mejor. Pero ¿cómo debería impactar a las personas, a la iglesia? ¿Cómo debería impactarnos la idea de un nuevo cielo y una nueva tierra, de algo que nosotros no pudimos ver, que no podemos imaginar, de lo bueno que será? ¿Debería eso impactarnos en nuestra visión materialista del mundo? Mira, eu creio que a resposta para isso tu tienes em um texto muito clave, que é o texto de 1 Juan, e los versos 1 a 3. De passo, o verso 1 era o texto. ¿Cuál es el capítulo? 3. 3. 1 Juan. Juan 3. 3, 1 ao 3. Okay. E de passo, o verso 1 é o verso favorito de Helena de White hasta. Ah, sí, no sabía eso. Sí, Así que usted que está mirando acaba de saber cuál es el texto bíblico predilecto de Helena de White, 1 de Juan 3, 1. Mira, interesante información esa. E entonces, si quieres leer... Está bien, puedo leer. Dice así, yo leo la nueva versión internacional. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mira, o verso 3 contesta a pergunta ali, que diz, e todo aquele que tem essa esperança em Ele se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, a esperança futura tem uma influência hoje. Sabes que tu tienes um solo propósito em la vida, que é o propósito básico, e eu tenho um solo, que é a preparação para o reino eterno de Deus. Todo o demás é complementário, é secundário. Então, se nós nos olvidamos disso, vamos quedar involucrados com o que passa aqui. E isso é que ocorre em muitas pessoas. Então, não, porque isto aqui é mi auto, isto aqui é mi casa, isto aqui é isto. Pero tendríamos que aprender um pouquinho mais de los heróis de la fé. Se fores a Hebreus capítulo 11, tu vas ver que hasta Abraão, que era um tipo poderoso, tinha muita... Tenía lana, como dice el mexicano. Exacto. Ele vivia como um estrangeiro e peregrino, não por ter salido de Mesopotâmia, de Ur de los Caldeus, e viver em Palestina, não. Onde ele ia, ele sempre tinha em mente, como o texto bíblico diz,
Las cosas de arriba. Sí, porque su patria era celestial. Mira qué cosa Yo creo interesante. que ese es un ejemplo para nosotros. No es que no, si tú tienes lana, como tú dices, o plata, pero en una forma honesta, ele de White hasta diz, quanto más plata la persona tiene, el cristiano que usa en la forma correcta para beneficio de la humanidad, hasta mejor, la gran bendición. Exacto. Ahora, não podemos olvidarnos de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra patria está allá. Es una cuestión de enfoque más que Sí. todo, ¿no? Y de prioridad. Prioridad. El gran dilema de la existencia humana son las prioridades. Eso abre, como dice, un can of worms. Si vamos a hablar sobre las prioridades que ponemos, lo importante, yo veo, profesor, es que nosotros tengamos claro, y usted mencionó una cosa que me llamó mucho la atención, el propósito. ¿Quién soy yo? A partir del momento que yo me olvido que yo tengo el privilegio de ser llamado hijo de Dios, es el momento donde las cosas de lo alto dejan de tener importancia. Y a mí eso es una de las cosas que me preocupa mirando a la iglesia, mirando a los pastores, mirándome al espejo. ¿Será que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viviendo, será que mi manera de hablar, de comer, la manera como trato a mi esposa, a mis hijos, está reflejando que no es mi prioridad, está reflejando el principio, el propósito, está reflejando que yo entiendo que soy hijo de Dios? ¿O será que me he olvidado eso? Nosotros tenemos que realmente, nuestra vida tendría que ser una vida de preparación, de acercamiento cada vez más a la vida, el propósito de Dios allí. Ahora, tú sabes que el diablo tiene una trampa para cada uno. Así es. Entonces, Así él es. en primer lugar va a intentar que tú te olvides de tus prioridades celestiales. Si no logra esto, y si tú estás en el camino, entonces va a intentar generar un orgullo espiritual, en el sentido de, y esto es el problema del perfeccionismo, onde mira, tú sabes que yo soy mejor que este tipo ali, soy mejor que él, así. Y te acuerdas de la parábola del fariseo Exacto. y del publicano. Sí. Entonces, ali tú tienes un ejemplo de la verdadera religión. Cuanto más cerca de Dios yo estoy, más crítico de mí mismo yo soy y menos de los demás. Ahora, sí. Cuanto más lejano, más crítico de los demás yo soy y más orgulloso de mí mismo. Entonces, esto yo creo que es como si fuera un termómetro o alguna cosa para evaluar nuestra espiritualidad. Sería muy bueno leermos esta parábola alguna vez y ver dónde está nuestra ubicación. La falsa santificación genera orgullo espiritual. Wow. La verdadera santificación genera un sentimento, una emoción de indignidad, de humildad. Mira, eso es poderoso. Gente, vamos a avanzar. Queremos llegar a entrar ya a la lección del lunes porque tenemos mucho campo que cubrir todavía. Entramos aquí, profesor, a la lección del día lunes, donde vamos a hablar sobre el templo de Dios. Usted presenta en la lección el concepto de que el templo de Dios no es el cielo, y sí un lugar específico del cielo. Por favor, ayúdenos a entender mejor esa idea. Mira, algunas personas tienen la idea que todo el cielo es el templo de Dios. Bueno, entonces no necesita. Entonces, si todo... Tú sabes que el pastor Daniel Belvedere dijo una vez, cuando todo es evangelismo, nada es evangelismo. Entonces, la misma cosa... Tengo que tomar nota de esas cosas. Si todo es templo, entonces nada es templo. En realidad, en la Biblia es muy claro que el cielo no es el templo de Dios. Tampoco la Nueva Jerusalén.
pero adentro de la Nueva Jerusalén há um templo que é a morada de Deus e onde os seres celestiales alaban y adoran a Dios. Ahora, párese un poquito, profesor. Le voy a interrumpir ahora Ok, porque por favor. llegamos a un punto complicado aquí. Apocalipsis 21, 22 dice así, y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella. ¿Quién está equivocado? ¿Es Apocalipsis o es usted? ¿O ninguno de los dos? Mira, entonces, já que agora, por que não lês para nós outros Apocalipse 7:15? Apocalipsis 7:15. Vamos a ver. Dice así, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bueno, ¿Hay un templo en el cielo después del... ¿Hay o no hay? Si tú me dices que no hay, voy a te pedir a leer Apocalipse 7:15. Ajá. Si me dices que hay, entonces voy a pedir para que tú leas Apocalipse 21:22. Mira, yo creo que usted no entendió el concepto de eso. Es para explicar, profesor, no es para confundir la gente. Mira, é interessante. O texto de Apocalipse 21:22 não diz que não há, que não existe templo. Ele simplesmente não lo viu. Ok. Porque a glória de Deus foi tão impressionante para ele que hasta se olvidou de lo demás. Agora, mira, a mim me gusta muito a explicação que Richard Davidson, que é professor de Doutrina del Santuário, hasta em Andrews, e agora sacou um livro grueso, casi 1000 páginas sobre o santuário, pero ele tem um conceito que a mim eu creio que é o mais equilibrado para sanar esta dúvida. Ele diz que o templo de Deus sempre existiu. É a morada de Deus e o lugar onde Deus é adorado e onde está seu trono. A ideia de um trono pressupõe um templo, também um santuário. Então, de eternidade a eternidade, o templo tuvo a função litúrgica, ou seja, de adoração. Pero com o surgimento del pecado, además de la função litúrgica, assumiu uma função soteriológica, ou seja, o lugar onde a salvação viene. Não, a Bíblia não habla del trono de graça e de Jesus como el mediador del santuário celestial, sim. Pero depois del término del plano de salvação, quando pecado e pecadores não vão mais existir, não há razão mais de la função soteriológica de salvação, pero vai quedar com sua função litúrgica, ou seja, de adoração. Então, quando habla aqui, é que não vai haver mais esta função do templo. Interesante eso. Profesor, aquí en la lección usted hace referencia al libro del Dr. Davison, The Sanctuary, The Behold the Beauty of the Lord. Valdría la pena, si usted, querido amigo, querida amiga, tiene condición de leer en inglés, buscar este libro, aunque es un libro grandecito. Esse é um capítulo de um livro. O livro mesmo não estava disponível quando eu escrevi a leção, pero agora sí temos o livro também. Tá bueno. Pero aqui ele já planteava esta ideia em sua enseñanza em la classe também. Ahora, usted habla mucho de adoración, ¿no? Porque el templo indica o implica adoración. Nosotros enfrentamos como adventistas, como iglesia adventista, un problema interesante con adoración, porque vivimos una iglesia mundial, donde la adoración desde una ciudad a otra cambia, de un país a otro cambia, de un continente a otro, pues cambia mucho más. ¿Qué podríamos decirle a la gente que se preocupa más con la forma como se adora que con la necesidad de adorar? Porque hay una cosa, yo siempre le digo eso a la gente, no sabemos qué tendremos en el cielo, no sabremos exactamente detalles, pero hay algunas cositas que sabemos. Vamos a estar juzgando
tendremos una cena especial, una comida especial, un banquete, y estaremos en adoración. La Biblia deja claro que nosotros en el cielo estaremos adorando. Para usted, ¿cuál es la importancia de una vida de adoración para las personas aquí en la tierra? Bueno, yo tengo una teoría que no sé si está correcta, pero creo que sí. Yo creo que, perdón, no hay ateos. Okay. Personas que no adoran. Yo creo que existe un desvío de adoración. Entonces, en otras palabras, si yo no adoro a Dios, yo adoro a mí mismo, mis ideas, mi teoría, mi filosofía, mis diplomas, mi trabajo, mi cuenta en el banco, o sea, lo que sea. Entonces, nós tenemos necesidad de adoración, pero si no voy a adorar a Dios, voy a adorar alguna otra cosa. Puedo hasta adorar la teoría de la no existencia de Dios. Mira qué cosa. Ahora, yo creo que la gran pregunta a lo largo de la historia humana, desde el inicio hasta el fin, es ¿quién es digno de adoración? Entonces, en el inicio era Dios. Después Lucifer contestó, no, ustedes tienen que seguir a mi agenda. Yo soy mejor que Dios. Y mi plan es mejor. Wow. Entonces, esto es una cosa que siempre... Ahora, ¿cómo viene el sentido? Nosotros muchas veces ponemos adoración y alabanza en el mismo nivel. Y no es, ¿no? No. Yo creo que alabanza yo puedo alabar, pero adoración solo viene cuando yo reconozco cuán gran es Dios. E quão insignificante eu sou. Aunque as formas de adoração podem cambiar um pouco, por exemplo, para os judíos, tu tienes que poner el kippah. Para nós outros, temos que sacar el sombrero hasta. E uno vai de pés descalços, outra pessoa vai com seus sapatos. Assim, se eu na igreja aqui fuera sem mis sapatos, quedaria mal, pero se vou a uma mesquita ali, ou a uma cultura islâmica, é distinto. Há os símbolos de la cultura. Agora, eu creio que a essência do reconhecimento da superioridade de Deus e de mi pequenez, o que queira chamar. Limitação. Sí. Então, isto é fundamental em toda a adoração. Excelente. Bueno, gente, vamos a seguir avanzando. Tenemos muchas cosas que seguir todavía y este tema de martes se mira muy interesante. En la lección de martes, profesor, vamos a hablar sobre de estar en la presencia de Dios. Pero esa expresión de estar en presencia de Dios trae una inquietud, que es la de Juan, el capítulo 1, el verso 18. Y dice así: a Dios nadie le vio jamás. Primera de Juan 4:12 también trae algo semejante. Nadie ha visto jamás a Dios. La Biblia dice eso. Y quizá yo le voy a apretar un poquito aquí porque puede generar algo de duda que alguien diga así: no, en el cielo no veremos a Dios. En el cielo veremos a Cristo. No veremos al Padre. Pero usted claramente declara aquí en la lección que sí veremos al Padre. ¿Cómo podemos contestar estas inquietudes? Bueno, yo en mi comprensión, yo creo que este texto de Juan que diz que nadie vio a Dios se refiere al contexto del pecado. Okay. Y que en el contexto de pecado, Dios es un fuego consumidor y no hay como yo contemplar la plenitud de la gloria de Dios y todavía existir. Yo dejaría de existir en su presencia. Entonces, Dios puso este velo de protección prácticamente de no manifestar su plenitud y su gloria aquí.
Pero si isto era todo que a Bíblia tem a dizer, então eu quedaria em dúvida. Ok. Pero se tu fores, por exemplo, não vamos a ler os textos por uma questão de tempo. Sí. Pero si fores, por exemplo, Apocalipsis, capítulo 22, el verso 4 e 5, habla que eles verão a Deus, contemplarão sua cara ali. Então, a pergunta é el Padre ou é el Cordeiro? Bueno, eu creio que o texto é ambíguo um pouco, pero quizás seja el Padre, Deus. Agora, se fores ao texto que nós leemos, 1 de Juan capítulo 3, verso 1 a 3, habla que também vamos ver a Deus, pero isso se refere absolutamente a Jesucristo. Pero quando tu vas ao Sermão del Monte, em las Bienaventuranças, São Mateus capítulo 5, verso 8, diz, como diz ali mesmo? Em espanhol diz, bem-aventurados os limpios de coração, porque eles verão a Deus. E quem falou essas palavras? Jesucristo. O texto não diz, vão ver a mim mesmo. Não, a Deus. Então, eu creio que não há dúvida. E Helena de White é muito clarita hasta de falar de que o supremo privilégio do ser humano vai ser ver a Deus. E então, há ponto, se fores ler o livro El Conflito de los Siglos, ele hasta habla de la cerimônia em la qual Cristo presenta los remidos al Padre. E então, bendecida la hora em la qual el Padre mira a eles e vê sua imagem outra vez em eles. Se os santos não puderam ver a Deus, essa cerimônia não haria sentido. Por que apresentar algo para alguém para algo que não pode ver? Agora, professor, isso abre uma porta peligrosa. Porque está bem. Solamente, porque el texto más fuerte es el texto que dice, los limpios de corazón verán a Dios. Y puede que mucha gente, porque hay mucha gente que piensa que ellos tienen que hacer el trabajo de ser limpios de corazón. Y hablamos un poquito al comienzo, usted mencionó los problemas del perfeccionismo, ¿no? Y ese es uno de los problemas. Porque mucha gente hoy día, en vez de estar buscando que Cristo le limpie el corazón, están buscando ellos mismos por sus propios esfuerzos y sus propias obras buscar ser limpios de corazón. Bueno, hay una tendencia muy fuerte en la iglesia y afuera también, muchas veces de comprender que la justificación es por gracia y la santificación por obras. Esse não é o conceito bíblico. Todo o processo de salvação é por graça. Todo ele. Agora, por supuesto, eu creio que texto que põe o equilíbrio é Santiago. Santiago, e tu tienes ali o capítulo 4. El verso, quizás podemos hasta empezar del verso 6. 6, aqui está. Sí, en adelante. ¿Hasta qué verso? Hasta el 10. Hasta el 10. Vamos a leer aquí, dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Outra vez aquele conceito que nós hablamos. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Mira, aqui tu tienes o verso 7, é muito importante.
Como diz o verso 7 outra vez? Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, aqui tu tienes el equilíbrio. Ujú. Algumas pessoas creem que é só submeter-se a Deus. Listo. Eu estou com ele, ele que haga. Se a coisa não camina, a culpa é dele. Ujú. E o outro diz, não, temos que resistir ao diabo. Não, aqui tu tienes a relação correta. Em primeiro lugar, submeter-se a Deus e, por la gracia y la capacitación de Dios, Él va a nos dar la victoria Así por es. su gracia. Entonces, tenemos que tener esta correcta relación. Y hay una cosa, y esto debe generar humildad. Si no genera humildad, es una ilusión. Así es, así es. Muy bien, gente. Sigamos avanzando. Vamos a comenzar el estudio de la lección de miércoles ahora. Profesor, en la lección del día miércoles, no más lágrimas, vamos a enfrentarnos una vez más, porque presenta la lección de que la muerte por fin morirá. Bien. Pero eso se enfrenta a una idea muy popular entre los hermanos católicos, la idea del infierno. Entre muchos hermanos evangélicos, y es bueno dejar claro una cosa, gente. Nosotros no estamos aquí condenando su fe, nada de eso. Solamente estamos apuntando creencias que son comunes a estos hermanos. Entre muchos hermanos evangélicos, la creencia del fuego eterno. ¿Por qué es tan importante rechazarmos esas ideas? Bueno, em primeiro lugar, porque são bíblicas. Para mim, não me conta, eu não tomo em conta se uma ideia é hermosa ou não é, se me gusta, se me encanta a ideia, se me hace sentir bem. A mim, eu tenho um compromisso com Deus e sua palavra. Okay. E então, por essa razão, eu não vejo fundamento bíblico a isto. Pero, por outro lado, se a Bíblia promete que vai haver novo cielo e uma nova terra e que todas as coisas vão ser novas, a ideia de fogo eterno e eterno sofrimento de las pessoas ali adentro não é compatível com isto. Então, como já falamos antes, é uma restauração parcial. Okay. Deus criou tudo perfeito, vino o pecado, dañou as coisas e Deus não conseguiu arreglar, arreglou só parte da coisa. Não, a restauração é completa. Tiene que ser, sí, porque senão não seria Deus. Não, então há poder antagônico que Deus não consegue destruir, que vai ter que conviver com ele. Y profesor, eso me lleva a un punto. A mí me gusta mucho escuchar podcasts y ver algunos pensadores. Y uno de los que me gusta mucho, aunque yo sé que es ateo y no cree en Dios, es el doctor Neil deGrasse. Me gusta mucho su manera de explicar algunas cosas, ¿no? Y estos días estaba mirando un podcast donde le preguntaron, ¿por qué usted no cree en Dios? Y me parece uno de estos ateos muy amables, porque él no es de atacar, él no es de insultar a los que creen, no es de golpear. Entonces él mismo dice así, no, yo no soy ateo en ese sentido, yo no creo. Le pregunto, ¿por qué? Dice, porque yo no consigo balancear esta ecuación. Si Dios es todopoderoso, Él no es todo amor. Porque si Él es todopoderoso y todavía hay el sufrimiento, pues quiere decir que Él no es todo amor. Y si Él es amor y no quiere el sufrimiento, entonces Él no puede ser todopoderoso porque ahí está el dolor. Interesante la manera de pensar de este caballero, ¿no? Y aquí, pero la lección habla de que ya por fin llegará el día donde ya no habrá más lágrimas. Ahora déjame antes contestar esta questão. O problema é que ele tem uma visão muito humanista da realidade, do dilema do bem e do mal. E a ele lhe falta o marco do grande conflito cósmico histórico. Okay. Se o dilema da presença do pecado, do mal e do sofrimento e da morte fora simplesmente dilema humano, Okay. entonces,
Pero o grande problema dentro do marco do grande conflito cósmico, há a acusação de Lúcifer ou de Satanás a Deus. O grande indivíduo ou o grande ser que está sendo juzgado em tudo isto é Deus hasta. Então, para ele, não tendo esta dimensão cósmica del caráter de Deus que está em juego, então ele pode vir com sua explicação lógica por que a coisa camina. Pero o problema, a questão, é que Deus não mira simplesmente uma pequena história para nós outros, alguns milênios de história humana, é muito. Sí. Pero Deus tem a eternidade em sua mente, uma dimensão mais cósmica, e trabalha com o universo e não só com nós outros. Então, Deus está permitindo que o mal demonstre sua maldade até um ponto que a humanidade diga, não há mais solução, só Deus. E então, as pessoas vão quedar vacunadas. Sabes que uma vacuna, tu tienes hoje vacunas mais modernas, pero as vacunas antiguas, tu pegavas uma pandemia ou uma pequena fiebre, uma dimensão muito pequena, para te deixar vacunado em contra la gran. Então, esse é o princípio. Deus tem que permitir que um pouco ocorra para que na dimensão cósmica o universo não venga a entrar em uma apostasia generalizada, pero finalmente mantém um pouco e então terminou e nadie mais vai dudar ou tentar uma segunda rebelião. É como quando sacamos um texto bíblico fora de seu contexto. Sí. ¿No? Y fuera del contexto del gran conflicto, uno tiene dificultad de entender las acciones de Dios. Absolutamente. Y esa es la triste realidad. Profesor, llegará el día donde no vamos a llorar más. Llegará ese día. Y yo espero ese día con muchas ansias, con muchas ganas de ver de que por fin la muerte llegará a su final. Para usted, usted, ¿cómo es eso? Não é só a morte, é o sofrimento. Quantas pessoas sofrem hoje? Uma relação matrimonial que a pessoa orou, crendo que seria um mar, um oceano de felicidade, uma desgraça. Um hijo que quizás não está no caminho do Senhor, ou coisa assim. Há muito sofrimento em las relações humanas. Então, a muerte e todas as formas de sofrimento vão a passar. Que coisa. Nosotros esperamos por ese día, por la llegada de ese día, y yo creo que muy pronto tendremos la alegría de ver el punto final de toda esa desgracia, de esa mancha llamada pecado en el universo. Y va a ser una nueva perspectiva, una nueva forma de vida que nosotros no la conocemos. Pero tendremos la eternidad, no solamente para conocerla, sino para gozarla en presencia de nuestro Padre. Y algunas personas que todavía mantienen la filosofía griega en su mente no tienen una dimensión, porque para ellos si es espiritual no es material, si es material no es espiritual. No es así. Esa es la filosofía griega que tomó cuenta del cristianismo, pero la idea bíblica es que el cielo es tan real, tão material como aqui, solo sem a presença del pecado e del tiempo que daña las cosas. No. Así es. Muy bien, gente. Vamos a seguir avanzando. Ya estamos llegando al final de este estudio con el día jueves y el día viernes. Profesor, llegamos al día jueves. Y ya que estamos terminando, le voy a poner ya una pregunta bastante complicada. Vamos a hablar sobre el nombre de Dios, su nombre en sus frentes, el privilegio de por fin sermos declarados delante de todo el universo, hijos de Dios, restaurados, salvos, sin pecado, sin manchas más, con la seguridad de que el pecado no se levantará por una segunda vez.
Pero todavía, mientras no llega ese día, hay dudas sobre la salvación. La gente tiene mucha dificultad, en especial cuando hay casos extremos. En mis medios sociales, profesor, yo recibo cientos de mensajes. Esta semana mismo recibí el mensaje de una señorita y me decía, pastor, yo creo que he ido demasiado lejos. Todas las semanas yo recibo ese mensaje de alguien. Pero donde quiero apretarlo y ponerlo en una situación así un poco más difícil, es porque esta semana que pasó fue Thanksgiving aquí en Estados Unidos, que es una semana familiar, de mucha gratitud. Y yo fui abordado por líderes de una de mis iglesias con una situación muy difícil. Un hermano de la iglesia que cantaba los sábados, daba los especiales. La familia se despertó de mañana y no lo encontró. Y buscaron, hasta que alguien se dio cuenta que faltaba la llave de la camioneta. Abrieron la puerta para agarrar el otro auto para buscarlo y ahí estaba la camioneta parada. Y el señor adentro se había metido un balazo a la cabeza. Se había quitado la propia vida. Una situación muy triste. Ahora, la tristeza de la familia no es solamente la muerte. La tristeza de la familia era que en su corazón de ellos la perdición de ese hermano estaba decretada. Porque uno piensa, bueno, ¿qué esperanza hay para uno que murió en pecado? ¿Qué esperanza habría? Profesor, ¿qué esperanza hay? Bueno, em primeiro lugar, eu não creio que eu, nem tu, nem nadie mais está autorizado a falar de quem está salvo e quem está perdido, excepto o que nós outros temos em la Bíblia. E por extensão, os adventistas, nós outros creemos que Elena de White também habla de algumas pessoas que vão estar no cielo. Pero como eu não sou profeta, eu não tenho condição de dizer, porque alguém pode ter uma vida muito buena, pero el interior uma desgraça. E solo Deus los conoce. Pero também há outro lado. Deus toma em conta momentos em que a pessoa estuvo em profunda depressão. E isto é uma coisa que solo Deus conhece. Se eu for tomar el critério, uma regra como fora assim, bueno, eu sei quem vai ser salvo, quem não, eu não poderia Sansão entre eles, salvos, porque ele mesmo cometeu suicídio. Agora, e há uma coisa, por supuesto, ali é um caso distinto porque ele foi mártir em favor da causa. Pero sua vida não foi tão boa como se poderia ser, pero aparece na lista de los heróis de la fé em Hebreus 11. Como me explicas isto? Wow. É a graça de Deus. Agora, então eu digo uma coisa. Deus sabe a condição de la persona e Deus toma em conta os momentos de profunda depressão. Hasta mesmo Elias estava na cueva lá. Com ganas de morir, não? Sim, hasta pedindo. Não, eu não tenho nada. E Deus não o deixou, estava com ele lá. Então, nesse sentido, eu digo, eu não estou autorizado de dizer está salvo, pero tampouco de dizer que está perdido. As evidências iriam nesta direção, porque quem saca a vida que é sagrada de outra pessoa ou de si mesma, está pecando. Sim. Agora, por sua vez, tu tens que tomar em conta o momento, muitas vezes a pessoa perde completamente a razão. E isto queda no nível de Deus e não humano. E Deus é o único. Eu sempre lhe digo isso. Esses dias, falando com minha hija mais grande, le disse, mira, hija, Deus é o único que tem condições de evaluar cada caso de todos os seres humanos que vivieron individualmente. Y esa para mí es la esperanza. Pero aún así, profesor, y para terminar la lección del jueves, sigue difícil para la gente entender eso, que la gracia se sobrepone a todas las cosas. ¿Cómo pudiéramos? ¿Por qué es tan difícil para la gente entender gracia? ¿Por qué es tan difícil para las personas aceptar salvación?
Em primeiro lugar, porque o diabo não lo quiere. O diabo não lo quiere. Em segundo lugar, nós outros temos uma natureza que vai em contra. Então, todo isto camina em la direção de não aceitar a salvação. E se nós outros aceitamos, o diabo vai ser o melhor para nos sacar para um extremo ou o outro, pero que não mantengamos nosso compromisso com ele. Como uma vez eu escutei um sermão que dizia o seguinte: é muito mais fácil aceitar a Cristo do que viver por Cristo. Wow. Porque eu posso ter em um apelo que o famoso pastor Rubem Bulhão hace, então eu aceito a Jesus e listo. Pero viver cada dia com ele é outra história. Então, essa é uma realidade. Pero temos que viver por la palavra. Não há outra forma. Deus lo planteou assim, lo prometeu, e então eu aceito por la fé, aunque minha razão não me leva. Então, por isso é que muitas vezes eu digo que eu prefiro entrar como ignorante no cielo do que quedar como iluminado em la tierra. Porque tentar explicar tudo é impossível. Nós outros sabemos o necessário, o suficiente para a salvação. Pero não podemos explicar logicamente tudo. E alguns creem que a razão é o mais importante. Não. Eu creio que é muito claro que o estágio superior é de la fé. Como Abraham Lincoln dijo, aceptas por la razón de la Biblia o que puedes, o que não puedes, acéptalo por la fé. Porque la fé é o estágio superior. E hasta para Tomé, ou Tomás, Jesus dijo, porque me viste, tu creste? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, mira, esse é o ponto. É como o hijo que acepta la voz, el mensaje de su papá. Así es, así es. Así que, gente, no dejen de tener esperanza. Es esa esperanza que nos mantiene vivos. Avanzamos para el día viernes ahora. Profesor, llegamos al fin del trimestre, llegamos al fin del año 2022, imagínese usted. Caramba. Profesor, esta lección ha sido una bendición para muchas personas, para mí mismo, para mi familia. Yo he recibido tantos mensajes de los miembros de mi canal diciendo, Pastor, gracias por esta lección, gracias por esta lección. Me agradecen a mí, pero la verdad lo están agradeciendo a usted. Bueno, por alabados sean el Señor. Por todo lo que se puso aquí. Profe, yo le diría lo siguiente, y es la pregunta con la cual quiero terminar. Imaginemos que la gente se olvide todo lo que se estudió. Ojalá no, pero que se olviden con la vida, ¿no? ¿Qué es la cosa, si pudiera decir una cosa, que a usted le gustaría que la gente no se olvide del estudio de este trimestre? ¿Qué punto sería ese? Bueno, se é uno solo, me gostaria que quedara tudo claro e que aprofundizaram o estudo, pero é texto que eu já leí antes. Eu creio que foi na semana passada que, se eu pudiera resumir toda a lección em solo texto, é o mesmo que já leemos, que é essa 1 de Juan, capítulo 5, los versos 11 e 12. Para mim, este é o resumen de toda a lección. E este é o testemunho, que Deus nos ha dado vida eterna, e esta vida está em su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida, e el que não tiene el Hijo de Deus, não tiene la vida. Isso aqui é resumen de todo o plano de salvação e de la solução de Deus para o problema del pecado com la vida eterna bajo la condição de estar em Cristo. Que nós outros podamos ter esta seguridade e nos aferrarmos a esta promessa. Eu não creio que podemos ter outra seguridade mais importante do que esta. Así es, profesor. Quiero terminar la lección de este trimestre leyendo lo que para mí es mi cita predilecta del Espíritu de Profecía. Está en el Conflicto de los Siglos, la página 657, y de hecho,
es la última cita, es el último párrafo del conflicto de los siglos. Usted puede acompañar en pantalla, dice de esta manera: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas, animadas y inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Fantástico. Esto es increíble, ¿no? Esto es increíble. Profesor, muy pronto llegará ese día. Amén y amén. Amén y amén. Profesor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la lección, muchas gracias por esta lección que me ha dado una vez más. De verdad aprecio mucho su tiempo y que Dios siga usando su ministerio siempre, profesor. Gracias por el privilegio y también que Dios bendiga mucho tu ministerio. Ha sido un privilegio estar contigo. Isso me traz toda a lembrança del passado como estudante de teología, tu ministerio, y que Dios bendiga a ti y a todos que nos escuchan. Seguramente que sí. Y a usted, querido amigo, muchas gracias. Que el año 2023 que llega sea de mucha bendición en su vida y que la mano poderosa de Dios los guarde, los bendiga y los prospere siempre. Nos vemos muy pronto. Feliz año nuevo y que Dios los guarde a todos. Chao.